Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: «La paz esté con ustedes». Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes». Dicho esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos una vez más a este tu espacio, Lléname de tu paz, que ya por 3 años estamos llevando la palabra de Dios a través de este canal Super TV 55, y en este año por primera vez nos unimos a la Voz de María. Le damos gracias a Dios por este enlace, porque hace que nuestro mensaje, el mensaje de Dios, llegue a más lugares y sean menos las fronteras para poder predicar este evangelio. José Miguel Arias, quien les habla, les saluda con amor y le invita a que no se muevan de su asiento. Hoy tenemos un programa de lujo. Vamos a meditar las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, aquellas 7 palabras que los evangelistas por años han guardado y que la iglesia que fundó Cristo, nuestra iglesia católica, siempre hace conmemoración de las mismas. Y en esta ocasión tengo como invitado a una familia completa, hermosa, con un testimonio bellísimo, donde todos han entregado su vida a servir a Dios, desde los padres, hijos, ya esposos y nietos, e incluso están alabando y glorificando la presencia de Dios. Hoy ya saben que la visita a los monumentos continúa hasta las 3 de la tarde en algunas iglesias, otras lo retiran al mediodía, y luego entonces vamos a el rito de la cruz a las 3 de la tarde. Luego de este rito, algunas parroquias hacen Via Crucis, otras no, y la iglesia entonces permanece en luto, en silencio, hasta mañana, sábado, en que celebramos la vigilia pascual. Es brevísimo el corte que vamos a tener ahora. Te invito a que no te muevas y que te prepares para la bendición que Dios te tiene en este día de hoy. Bendiciones. Lléname de tu amor. Bendiciones abundantes. Seguimos en este espacio, Lléname de tu paz. Y como le decía al inicio, hoy vamos a tratar las 7 palabras que dijo Jesús en la cruz. 7 palabras que los evangelios guardan y narran a través de la historia y que por algo fueron escritas. Sabemos que la palabra de Dios fue escrita por hombre, pero inspirada por el Espíritu Santo. La temática de estas 7 palabras es que vamos a tener 7 invitados que cada uno de ellos, a través de su testimonio, va a actualizar cada una de estas palabras. Vamos a empezar inmediatamente, porque el tiempo es corto, con una pareja de esposos que para mí ya han sido unos nuevos padres que Dios me ha regalado, tanto en la fe como en la hermandad, y que le agradezco muchísimo su amistad y la disponibilidad que tienen para Dios y para este programa Lléname de tu paz. Son ellos Gregorio Ortega y Orquídea Grullón, esposos desde hace ¿cuántos años? 36. 36 años. Para aquellos que piensan que el matrimonio es imposible y que ya al año se quieren divorciar, aquí hay un ejemplo de que sí se puede, y ya luego van a conocer parte de su familia, que me imagino que son los frutos de ese amor y que le dan la fuerza y la fortaleza de seguir en ese sacramento del matrimonio. La primera palabra está tomada de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Cristo dice: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Y en esta palabra nos va a ayudar la experiencia, el testimonio de fe que tiene Gregorio Ortega a través de tantos años de servicio en la iglesia, y sobre todo a través de esta palabra que me imagino que en alguna etapa de su vida le ha marcado y le ha identificado. Yo quiero, don Gregorio, que usted nos explique a todos nosotros, no de manera catequética, sino de vivencia, qué simboliza la palabra Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen en la vida de don Gregorio, haciendo un paralelismo con la vida de Jesús. Correcto. Bendecido día tú tengas, José Miguel, y todos aquellos que nos ven. Efectivamente, esta palabra
primera palabra, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen, considero que es la palabra clave. Es la palabra donde se inicia el perdón. Es una palabra que nos muestra las dos palabras clave para nosotros convivir con felicidad. Nos muestra la palabra perdón y nos muestra la palabra amor. Tú sabes que para perdonar necesariamente hay que amar. Y el que ama, todo lo exonera y todo lo soporta. En esta primera palabra, Jesús nos muestra una mezcla de enseñanzas. Él nos enseña la humildad, nos enseña la confianza, la fe y nos enseña el amor. Nos da muestra de humildad cuando Él, siendo tan poderoso, siendo el grande, Él acepta todo cuanto le hacen, hasta soporta los bochornos, las burlas y hasta las tentaciones cuando los soldados le gritan: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y sálvate. En este año de la misericordia, don Gregorio, donde el Papa nos ha invitado a precisamente perdonar y a amar, me gustaría saber si en algún momento de su vida a usted le ha pasado algo en el que usted haya dicho algo similar, posiblemente en un trabajo, en una situación familiar, en alguna empresa, donde usted entienda que le haya pasado algo en el que usted haya clamado a Dios que le perdonen porque no saben lo que hace. Sería interesante saber si a usted también, al igual que a Jesús, le ha llegado esa oración al corazón. Sí, en mi vida profesional, en una de las empresas en donde trabajé, me vi envuelto en una falsedad, una acusación de algo que realmente yo no había hecho. Yo era partidario siempre de no perdonar con facilidad. Aún siendo inocente, yo siempre me envolvía dentro del rencor, yo me envolvía en el odio. Sin embargo, cuando Jesús toca mi corazón, yo tomo reflexiones sobre esta palabra del perdón y supe decir: si tú fuiste tan grande, tú fuiste el poderoso, el Rey de Reyes, y supiste morir perdonando, ¿quién soy yo para no perdonar? Amén. ¿Quién soy yo para no dejar morir el yo y entregarme a perdonar a aquel que me ofendió? Yo también he sabido decir, así como dijo Jesús, a grito: perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. Y yo quisiera que usted, a través de ese testimonio, le invitara a aquellas personas que tienen un rencor porque su papá lo abandonó, porque no conocieron a su papá, porque su mamá no le dio el afecto que necesitaban, porque lo despidieron injustamente de un empleo, porque el esposo lo abandonó, la esposa decidió otra opción. Que reconozcamos que el único que pierde cuando se llena de rencor es uno. Que aquella persona aún nos haya tratado mal injustamente, porque a Jesús le estaban juzgando mal, pero el único que pierde es uno. Entonces aprendemos de Jesús que lo mejor que podemos hacer en la vida es perdonar y presentarle al Padre que le perdone también a ellos, porque precisamente no saben lo que hacen. Si alguna persona de la que están en casa viven esa vida como amargada, que no quieren perdonar, que no superan una situación u otra, ¿qué usted le diría a esa persona para que clamaran a Dios que le perdone, pero también que perdone a aquellos que le han ofendido porque quizás no saben lo que hacen? Yo les invito a todas aquellas personas que estén pasando por ese pasaje, que así como yo lo viví, ya es por experiencia que les digo, el gozo que se siente cuando uno se desprende de ese odio, de ese rencor. Realmente que mediten, que reflexionen, que el perdón
es lo máximo, lo que puede dar nuestra felicidad eterna. Aquellos hijos que tienen ese rencor quizás contra algo que le ha hecho sus padres, que piensen que el padre nunca hace nada malo por sus hijos. Nosotros muchas veces lo vemos como que es algo que no nos agrada y por eso lo vemos de esa manera. Pero fíjense que debemos copiar de Jesús. Jesús nunca, aunque su padre lo envió y él está sufriendo grandemente, de manera inocente está sufriendo. Sin embargo, él se llena, y es a lo que yo invito a que nos llenemos, se llena de humildad, que no tomemos nosotros la forma de ser nosotros quienes vengamos. Que sea Jesús quien nos ilumine y que sea Él que a través del Espíritu Santo nos llene para que nosotros podamos decir, desprendernos completamente y sentirnos limpios diciendo, yo te perdono, perdóname Padre tú a mí y yo perdono a mis hermanos. Amén. Yo, para finalizar esta palabra, porque el tiempo es corto, me gustaría que usted le dijera a esos hermanos, cuando usted decidió perdonar, por ejemplo, ese caso específico de una falsa, digamos, un falso juicio en su contra, usted siendo inocente, y usted reconoce que se llenaba de odio y de rencor, me imagino que la úlcera, la gastritis, no se le quitaba la migraña, porque todo eso desencadena en cosas físicas. Aquello que llevamos por dentro, entonces se manifiesta luego a través del cuerpo. Cuando usted decidió perdonar, hubo un cambio no solamente en la paz interior, también hubo un cambio físicamente en usted, porque sé de testimonio de personas que sanaron el momento en que decidieron perdonar a alguien que le había hecho algo injusta o justamente. Mira, la mayor enfermedad que yo sentía con esa acusación injusta, donde más se reflejaba, era donde menos quizás debió reflejarse, que fue en mi familia. Yo vivía de mal humor, todo lo malinterpretaba, todo lo malentendía. Entonces cuando Jesús me toca, que yo entiendo que si yo soy inocente, ¿por qué enfermarme? Si yo internamente mi conciencia está tranquila, ¿por qué me enojo? Entonces es cuando yo entiendo que debo acercarme más a Jesús, porque el Espíritu Santo me iluminó. Por eso me acerco a servirle a Cristo. Y exhorto a todos mis hermanos que hagan la misma forma, que oren, que pidan al Padre, que le perdone, que le ilumine. Todo cuanto le pedimos al Padre, el Padre nos lo concede. Luego que yo he logrado esa claridad en mi interior, mi modo de vida cambió totalmente. Mi familia, gracias al Señor, vivimos rodeados de alegría, compartiendo con mis hijos, compartiendo con mis nietos, que son una bendición que el Señor me ha otorgado después de aquel mal paso. Por eso no me canso de alabar, de glorificar y de bendecir a mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias. Así mismo yo le decía que era una familia modelo y para, digamos, sintetizar esta primera palabra que repetimos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, te invitamos a ti junto a este testimonio a que perdones, a que hay más ganancia en perdonar, a guardar y cargar con ese rencor. Y la segunda palabra que la licenciada Orquídea Grullón, que es como otra madre para mí, nos va a ayudar a aclararla y a actualizarla con su testimonio es, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 43. Y yo quisiera saber si hay algún testimonio donde se identifique la vida de Orquídea con esta palabra que dice Jesús en un momento tan doloroso como es precisamente aquel de la cruz. Sí, fíjate, Jesús es crucificado injustamente en medio de dos malhechores. Eran ladrones, personas cuyos actos fue que lo llevaron a una muerte en cruz, que en aquellos tiempos pues era la peor muerte que se le puede dar a una persona. Ahora bien, al parecer, el buen ladrón, como le hemos llamado, él parece que vio
lo que pasó en el camino de Jerusalén. Oyó esa primera palabra que dijo Jesús. E inmediatamente la palabra de Dios nunca se devuelve vacía. Amén. Sino que ese hombre fue inmediatamente, escuchó esto, un hombre nuevo. Y él se arrepiente. Yo digo que es el primero que reconoce a Dios como rey, a Jesús lo reconoce como rey y lo reconoce como inocente. Y le pide de una manera muy humilde, acuérdate de mí. Esa humildad con la que él enfoca este pedido que él le hace a Jesús, inmediatamente es escuchado por Jesús. Y Jesús lo perdona de una manera incondicional, sin penitencia, sin que tú me enumeres los pecados, simplemente le da un perdón completo. Así es Jesús, lleno de amor, lleno de bondad y sobre todo lleno de misericordia. En la vida del ser humano tenemos etapas difíciles. Una de ellas es la muerte de un familiar cercano. Yo me interesaría saber si algún familiar muy cercano a usted, cuando murió, en ese momento de desconsolación que uno vive, que nada le trae paz más que el mismo Dios, si dentro de esa angustia usted veía esa palabra, esa promesa que Dios le hizo a este buen ladrón, como usted acaba de decir, haciéndose vida en esa persona que usted amaba tanto y que había partido de este mundo, que Dios también a ella o a él le acogía ese mismo día en el paraíso. Pues sí, fíjate que esta misma situación de esta palabra nos muestra a nosotros cómo nosotros tenemos dos caminos para nosotros decidir en la cruz que nos ha tocado vivir. Toda vida tiene una cruz. Ahora, yo tengo dos formas en las cuales yo puedo tomar una decisión. Hay personas que ante esa situación nosotros podemos cuestionar a Dios, ¿por qué a mí? Porque muchas veces nos llenamos de resentimiento, nos llenamos de intolerancia, o quizás muchas veces no entendemos y también queremos huir de la cruz. Por eso en esos momentos de dolor, nosotros, por lo menos yo, lo que veía era que era una decisión del Padre de hacer su voluntad. Y nosotros, los que creemos en Él, siempre tenemos que pensar que Jesús nos da a cada quien de acuerdo a lo que uno se merece. Amén. Y que las diferentes formas de nosotros ver las cosas va a depender del conocimiento que tú tengas de su palabra. Por eso es importante nosotros en esos momentos de dolor acudir al Evangelio para nosotros darnos cuenta que el Señor nunca nos abandona, que Él en su infinita misericordia siempre está con nosotros, que aunque nos duela porque somos humanos, pero siempre nosotros vamos a ser consolados por la misericordia de Dios. Amén. Yo creo que esas palabras son de mucho, digamos, ánimo y de consolar a aquellos que están pasando. Yo sé de muchas personas que en estos días sus familiares han muerto a temprana edad o a muy avanzada edad. No importa la edad en la que un familiar nuestro muera, el dolor es prácticamente el mismo. Pero la diferencia entre nosotros los cristianos y los que no creen es que nosotros tenemos la esperanza de que la vida no termina aquí, sino que apenas empieza en una vida más plena, en una vida donde no va a haber dolor, donde no va a haber sufrimiento y donde todos vamos a estar delante de la presencia del mismo Cristo, aquel que murió por nosotros, pero que hoy está sentado a la diestra del Padre, preparando mansiones, dice la palabra, para cada uno de nosotros. Ya le decía a ustedes que
Es interesantísimo lo que vamos a vivir en este espacio de hoy, Viernes Santo. Vamos a ir a una pequeña pausa. Gregorio y Orquídea más adelante volverán con toda la familia para que ustedes lo vean en pleno, y es una familia ejemplar. Pero vamos ahora a una pausa musical con el Ministerio Propiedad de Cristo y la canción Tanto que me amaste. Disfruta esta canción y retornamos inmediatamente. Tu paz, lléname de tu amor. Tanto me amaste que renunciaste a tu condición divina. Tanto me amaste, escatimaste ni tu propia vida. Tanto me amaste que te humillaste haciéndote hombre. Tanto me amaste que en una cruz tú te entregaste. Diste tu vida por mí. En una muerte tan cruel, clavaste todos mis pecados. Tu paz, lléname de tu amor. Seguimos en tu espacio, lléname de tu paz. Y qué gusto que tú aún estés en sintonía. Agradecemos tu fiel sintonía. El tiempo aquí es cortísimo y tenemos que aprovecharlo al máximo. La tercera y cuarta palabra me estarán ayudando los esposos Alfredo Cuello y Orquídea Ortega. Orquídea Ortega es la hija mayor de Gregorio y Orquídea, por eso la vamos a poner a ella de primero junto a su esposo. Y vamos a entrar inmediatamente en la palabra. La tercera palabra dice: mujer, aquí tienes a tu hijo; hijo, aquí tienes a tu madre. Está tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 26 y 27. En esta palabra, Alfredo Cuello es quien nos va a ayudar. Alfredo, cuéntanos qué marca en tu vida esta palabra. Mujer, aquí tienes a tu hijo; hijo, aquí tienes a tu madre. Sí, para mí esta palabra tiene una especial significación. Hay que ubicarse en el momento que se está viviendo. Jesús en la cruz no piensa en Él, sino que piensa siempre en cada uno de nosotros. Él no nos quiere dejar solos y nos regala en ese momento a su madre. Creo que es el mejor regalo que nos hace Jesús en la cruz. María, que había sido un personaje principal al momento de la anunciación, había dejado de lado, se había puesto en segundo plano para dar importancia a la vida de Jesús y lo había ayudado durante toda su vida. Uno imagina que María siempre estuvo con él, como su madre que era. Pero en el momento de la cruz, Jesús quiere que ella pase a ocupar el primer lugar también junto a Él y nos la regala como madre de todos nosotros. Y qué mejor regalo que ese, que nos regalara María para consolarnos en esa falta, en esa tristeza que estábamos sintiendo porque Jesús se iba del lado de nosotros. Y de igual manera nosotros tenemos que agradecer este regalo de María porque precisamente es la madre, como dice una canción, que siempre escucha, la madre que siempre está atenta y la madre que siempre está ahí. Porque lamentablemente nosotros como seres humanos tenemos una vida aquí en la tierra contada. Y sabemos que tu madre falleció a temprana edad tuya. Yo creo que en este pasaje podríamos ver reflejado a la inversa. Ya no es Jesús el que se va, aunque tu madre pudiera representar perfectamente un Cristo para ti. Pero ¿cómo llega esa palabra a tu vida cuando Cristo te dice en ese momento tan doloroso en que tú pierdes a tu madre biológica: hijo, aquí tienes a mi madre, también es tuya. Madre, María, aquí tienes a tu hijo, acógelo, acompáñalo, guíalo. Y cómo María te ha venido guiando a través del tiempo en esta vida donde para muchos parte fundamental de la felicidad es tener consigo, vivo y sano, a papá y a mamá.
sobre todo en el caso de la mamá. Claro. Hace 8 años, como bien tú dices, mi madre fallece después de un periodo, no fue prolongado, pero fue bastante agudo, de un cáncer terminal. El día de su muerte empiezan los signos vitales de ella a descender y nosotros preocupados la llevamos al médico. Los médicos católicos también nos dicen, ustedes como católicos lo que deben hacer es orar por ella, porque no hay nada que humanamente podamos hacer. Nos la llevamos a nuestra casa y empezamos a orar un rosario. Y en una de las oraciones del rosario mi madre fallece. Te digo que en ese momento yo sentí que María nos estaba acompañando. Así como tú decías, a la inversa, Jesús nos entregó a María. Jesús nos envió a María a nosotros para que nos acompañara en ese momento de dolor que teníamos ahí y la carga fue menos pesada, el dolor fue menos intenso porque sabíamos que ella estaba en un mejor lugar, como dice la segunda palabra, pero también se había quedado con nosotros acompañándonos en ese momento de tristeza y dolor que nosotros estábamos viviendo. Ahí como familia, María siempre fue y desde ese momento más una persona que nos llena, que nos trae paz, que nos da vida, por decirlo de alguna manera, a cada uno de nosotros. Bueno, yo el pasado viernes de Dolores estaba compartiendo en La Voz de María, precisamente, un programa especial donde me invitaron a cantar y decía que quienes veneran los 7 dolores de María no van a pasar ni siquiera por el purgatorio. Es una veneración que desde ese momento cuando la escuché me ha hecho devoto fiel porque imagínense que nos evite pasar por el purgatorio. Entonces, a esa persona que perdió a su madre ahora, en este año, el año pasado o recientemente, sabemos que es una pérdida que no se supera humanamente hablando, pero que espiritualmente, bajo el amparo de Dios y ese amparo también de María como Madre nuestra, ¿cómo Alfredo puede seguir su vida hacia adelante? ¿Cómo luego entonces forma una familia con Orquídea? ¿Cómo supera espiritualmente la muerte de alguien que yo en lo particular siempre he dicho que no quiero imaginar el día en que mi madre falte en mi vida, pero que Dios sea entonces quien me dé la fuerza? Entonces, aquellos que están pasando por este momento o aquellos que no lo hemos vivido, necesitamos que tú nos orientes. ¿Cómo debemos de depositar ese momento de dolor precisamente en Jesús, que nos entrega a cambio a nuestra Madre María? Precisamente, aquí no hay fórmulas, pero yo sí pienso que cuando nosotros nos sentimos más solos es cuando Jesús está al lado de nosotros. En ese momento de dolor debemos depositar ese dolor a los pies de la cruz del mismo Jesús. Y Él, como regalo maravilloso, nos va a entregar a su Madre María para que no nos sintamos solos, para que nos acompañe y que esa falta sea menos pesada, se sienta menos el vacío, porque María desde el primer momento que nos acompaña nos va a estar consolando y el llanto no se convertirá en alegría inmediatamente, pero poco a poco uno irá entendiendo la santa voluntad del Padre, y yo creo que al final ese es el mensaje, que entendamos que todo lo que pasa en nuestra vida tiene una razón divina y que la aceptemos como razón divina que es, y que si Jesús y si María están al lado de nosotros, paso a paso, nosotros podemos superar cualquier prueba, por difícil y por grande que sea. No critico a nadie que esté practicando otra fe distinta a la católica. De hecho, yo prácticamente inicié en una fe no católica y tengo familiares muy cercanos que no son católicos. Sin embargo, luego que entro a la Iglesia Católica, me he dado cuenta de tanto que se pierden aquellos que se niegan a aceptar esa ayuda y esa mediación de María en la vida de cada uno de nosotros, porque María precisamente intercede por cada uno de nosotros. Ahí está la boda de Caná, que faltaba vino, Jesús no estaba como por hacerlo. El padre Beltrán pone mucho un ejemplo en
en sus homilías de que Jesús en una llama allá en el cielo a Pedro, que es el que está a cargo de la puerta, de quién entra y quién sale al cielo, y le dice, mira, pero este muchacho no debería estar aquí, ¿cómo entró? Y entonces él le dice, yo no lo dejé entrar nunca. Entonces se da cuenta que por allá, por un rincón, María tiene una escalerita que a todo aquel que está como todavía a media le dice, ven, ven, entra. Entonces, cuando Pedro se da cuenta, le dice, bueno, Señor, María, la madre tuya que está haciendo eso, llámale la atención. Entonces Jesús le dice, ¿qué yo puedo hacer con mamá? Si es mamá, déjala. Entonces, nosotros como cristianos católicos tenemos que aprovechar ese vínculo que Jesús nos regaló desde la cruz. Y como bien decía, en un momento tan doloroso en el que los discípulos se sentían hasta cierto punto abandonados, Él pone a María entonces como un soporte vital para la vida de todo cristiano. Entonces a ti que estás viendo este programa y que todavía no crees mucho en la devoción a María, yo te invito a que creas, porque la verdad que con ella el camino se hace muchísimo más fácil. Como el tiempo es bastante corto, vamos a pasar inmediatamente a la cuarta palabra, que Orquídea Ortega es quien nos va a ayudar. Está tomada de Mateo, capítulo 27, versículo 46, y también aparece en Marcos, capítulo 15, versículo 34. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo creo que como todo ser humano hay un momento en la vida en el que nos sentimos que ni siquiera Dios está a nuestro lado. Orquídea, ¿cuál ha sido ese momento de tu vida que detonó esa desesperación, ese grito, ese clamor a Dios diciéndole que ¿por qué te abandonó? ¿Por qué te dejó sola? Así es, José Miguel. Hay momentos todos tenemos un momento en la vida de tiniebla, de soledad, de oscuridad. Y no necesariamente ha de ser un momento de tragedia, un momento de crisis, un momento de muerte. Muchas veces tenemos todo, estamos completamente provistos de lo que en teoría necesitamos ante los ojos del mundo. Y sin embargo, por una u otra razón nos sentimos solos. Yo creo que el momento en que detona esa desesperación nuestra no es un momento de crisis o de pérdida, sino más bien un momento de soledad. Un momento en que sentimos que no importa cuántas cosas se vea desde fuera que tenemos, pues en nuestro corazón hay un vacío. Ese es el momento en que uno dice, pero Señor, ¿dónde estás tú? O sea, ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me has abandonado a mí? Y pues es el momento de reflexionar en esa palabra, en esa cuarta palabra de Jesús en la cruz, que así a simple vista, si tú la lees, ha de parecer una palabra triste, una palabra desesperada. Sin embargo, para los que creemos en un Jesús vivo y para los que hemos experimentado de algún modo la amistad de Jesús, pues no es una palabra triste, sino una palabra que yo la veo como una palabra de esperanza. Jesús diciéndome a mí, oye, se vale sentirse así, yo también lo pasé, yo viví eso mismo que estás viviendo tú, yo también tuve un momentito en que yo dije a mi padre, oye, ¿por qué me abandonaste? ¿Dónde estás? Entonces, ¿cómo no conversar con tu amigo Jesús algo que estás sintiendo si tú tienes la certeza de que Él también lo vivió, que Él te va a entender porque Él pasó por lo mismo que tú? Sí, y mira, qué bueno que tomas ese punto de referencia, porque precisamente a mí me tocó una experiencia de vida donde lo tenía todo, tenía salud, tenía trabajo, incluso servía en la iglesia, mi familia estaba perfecta, sin embargo, había esa soledad. Yo me estaba descuidando y estaba remando mi barca con mis fuerzas y mis fuerzas se agotan. Entonces, cuando ya no podía más, yo decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Él no me abandonó nunca. Lo que pasa es que yo no le estaba dando participación. Entonces, eso que dices es importantísimo. A ti que nos estás viendo y escuchando, cuando tú te sientas solo, aún teniéndolo todo humanamente hablando, entonces es momento de buscar a Cristo. No sigas buscando una ropa de marca, no sigas pensando que cambiando de trabajo o de vehículo lo vas a solucionar. No pienses que cuando te cambie de esposa o de esposo todo va a cambiar. Lo que hace falta en tu vida precisamente es Dios. Y entonces clama a Él y dile, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Exactamente, y ese es el momento en que tú clamas a Dios
es exactamente el momento en el que Dios se hace presente y te hace darte cuenta de que no te ha abandonado nadie, sino que tú te has abandonado en otras cosas que no son el amor y la misericordia de Jesús. Amén. Yo le decía a ustedes que es un banquete, ya luego vamos a tener también los otros dos pequeños de frutos de amor de la pareja de Gregorio y Orquídea. Ahora nos vamos a una pequeñísima pausa y regresamos en breve con la quinta y sexta palabra que a usted también le va a marcar y le va a ayudar en su caminar y en esta vida de fe. Regresamos. Tu paz, lléname de tu amor. Seguimos en tu espacio, Lléname de tu paz, por este Super TV 55 y por la voz de María. Estamos ya prácticamente finalizando las palabras y en esta ocasión vamos a estudiar y analizar la quinta y sexta palabra para las cuales me acompañan Claudia y Gregorio Ortega, que son los hijos menores de don Gregorio y doña Orquídea. Ya conocemos parte de su familia, ahora le vamos a conocer a ustedes a través precisamente de la palabra. La quinta palabra es una palabra interesantísima, creo que la más breve, pero con tanta sustancia, y Claudia Ortega me va a ayudar a analizarla. Está tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículo 28, y la palabra dice, tengo sed. Saludos, Claudia. Dime de esa palabra en tu vida, en la vida de Cristo, tengo sed. Pues mira, al momento en que Jesús exclama, tengo sed en esa cruz, no se refiere específicamente a una sed física, que quizás es la agonía más fuerte para una persona que está siendo crucificada, y más para él después de todo lo que había pasado desde antes del momento de la crucifixión. Jesús más que todo habla de una sed espiritual, de una sed emocional, y es la misma sed que muchas veces nosotros los seres humanos sentimos. Es sed de sentir algo que nos motive, es sed de tener a alguien a nuestro lado. Yo pienso que Jesús en ese momento no clamaba precisamente por agua, sino clamaba por amor, por justicia, y es a la vez un paralelismo con ese momento de sed que él tuvo cuando se encontró con la samaritana en el pozo y le decía, dame de beber. Él no le pedía agua, le pedía su arrepentimiento. Yo pienso que en ese momento de la cruz, Jesús también nos mira a nosotros y nos dice, yo tengo sed de ti, yo tengo sed de ustedes, de que ustedes también se arrepientan y entiendan el sacrificio que yo estoy haciendo, de que ustedes puedan dar amor y justicia como yo lo estoy haciendo hoy por cada uno de ustedes. Y yo creo que efectivamente es el mejor enfoque que podemos tener de esa sed. Muchas personas solamente lo limitan a una sed que luego quiso ser compensada con una esponja llena de vinagre. Pero Jesús precisamente, cuando la samaritana bien lo mencionaba, no tenía una sed de agua, porque si Moisés de una roca con un simple toque pudo hacer brotar agua, ¿qué será Jesús, el Hijo de Dios, el que caminó sobre las aguas, el que multiplicó panes y peces? Entonces, esa sed que tú y yo pensamos muchas veces que es solamente la carnal, la humana, no es la sed que Cristo ha de tener hoy en día. Es una sed aún más ambiciosa, es una sed que embarga más amor, más compañía, más devoción. El momento más crítico de sed que tú has tenido en la vida, tú que vienes en una familia hermosa donde papá y mamá no se divorciaron, donde tus hermanos y tú son cómplices y compinches desde pequeño, ha gozado de salud, buena educación, eres profesional, ¿cuál ha sido ese momento en que humanamente tú has dicho, tengo sed? Pues mira, básicamente son esa especie, como se decía anteriormente, de vacíos y de desiertos por lo que uno pasa. Yo misma, por ejemplo, crecí en un colegio católico que tratan de inculcarte una religión. Sin embargo, llega un momento en que tú vas creciendo y tú necesitas como llenar ese vacío, pero por decisión tuya, no por imposición. Y pienso que ha sido la mayor sed que uno siente, donde a pesar de que te dan todo, algo te falta. Y es cuando tú decides ir a esa fuente de agua viva, que es el Señor, cuando tú entonces empiezas a saciarte y hasta donde puedes descubrir todo lo que tú te has estado perdiendo por estar saciando tu sed con cosas materiales o cosas que realmente no llegan. Yo creo que el momento de mayor sed
es cuando tú te dedicas a tomar lo que te dan, no lo que tú realmente quieres y necesitas internamente y espiritualmente para tú crecer y salir adelante y tomar fuerzas. Y ahora que tocas ese punto, también lo que realmente te mereces. Hay personas que están atadas a una mala relación, a un mal empleo, a tantas cosas, pensando que eso es lo que merecen en su vida y que esa es la cruz que le tocó cargar. Y no es así. No estamos diciendo que te divorcies, no estamos diciendo que abandones el empleo, estamos diciendo que Dios tiene para ti algo bueno, algo grande. Y si tú no te sientes plenamente feliz, entonces algo anda mal, porque este sacrificio de la cruz siempre va a ser bueno y válido para Cristo cuando tú y yo podamos ser felices. Si yo no soy feliz, en mí el sacrificio de la cruz no valió la pena, lamentablemente. Entonces, esta sed que tienes tú en tu casa, de que se solucionen algunos problemas, esta sed de que incluso entre el dinerito para pagar la casa porque te están a punto de sacar, porque llevas meses que no la paga o el agua te la han cortado, esa sed, es verdad que se va a, digamos, a mejorar cuando entre ese dinerito y tú puedas saldar esa deuda, pero esa sed va a volver transformada en otra necesidad. En otra necesidad cualquiera, a menos que tú la conviertas en una necesidad de tú buscar la fuente que realmente perdura y que te sacia la sed de manera definitiva. Como le decía Jesús a la samaritana, si tú supieras quién te pide de beber, Exactamente. yo te puedo dar agua que más nunca tú vas a tener sed. Entonces nosotros tenemos que ser como la samaritana, buscar a Jesús para que esa sed sea saciada no por un instante, no por un mes, no por un año, sino por toda la vida. Entonces, a ti, digamos, ¿cuándo tú te encontraste con Jesús? ¿En qué momento? ¿En qué etapa de tu vida? Y a partir de ahí, tú dijiste, mi sed ya ha sido saciada. Pues fue cuando tuve mi encuentro personal con Jesús, a través de un retiro, por así decirlo. Y ha sido el momento en el que tú empiezas a encontrar respuesta a todo, en el que tú empiezas a encontrarle sentido a muchas otras cosas y en el que tú empiezas a ver la vida de una manera totalmente diferente, en el que ya tú no necesitas saciar tu vida ni tus necesidades únicamente con cosas materiales. Ha sido el momento en el que tú realmente empiezas a vivir, empiezas a ver la vida de otro color y tienes entonces la sed de tú también retribuirle a Dios a través de todo lo que Él te ha dado. Yo pienso que todos tenemos dones, tenemos carismas que debemos de poner al servicio y ser portadores para poder saciar la sed que muchas veces otros sienten. Cuando tú encuentras esa fuente de agua, tú lo que quieres es compartirla con los demás. Amén. La sexta palabra que Gregorio Ortega, mi bro, como bien nos decimos habitualmente, me va a ayudar o nos va a ayudar, está tomada del Evangelio según San Juan en el capítulo 19, versículo 30. Jesús dice, todo está hecho, o en alguna traducción, todo se ha cumplido. Bien, pues esa palabra para mí lo que significa es, lejos de lo que muchas otras personas podrían pensar, un grito de victoria, de satisfacción. Si nosotros vemos, bueno, todo se ha cumplido, podría sonar como algo de derrota, de que, bueno, ya se acabó. Sin embargo, yo lo interpreto de una manera diferente, en el sentido de que Jesús dijo, wow, o sea, logré cumplir la voluntad de mi Padre. Logré, a través de mi vida, cumplir todo lo que Él quería que yo hiciera. Mi propósito en esta tierra se ha materializado, se ha cumplido, puedo irme en paz. Y al mismo tiempo es una palabra que nos invita a reflexionar internamente en nuestra vida. ¿Podemos nosotros gozar con esa satisfacción? Si el Señor me llamara hoy a su presencia, ¿podría yo mirar atrás y decir, he hecho todo bien? Jesús está conforme con mi vida, con lo que yo he hecho. Y a eso es que me invita a mí personalmente esta palabra, a reflexionar como persona joven, como persona que ha recibido miles de bendiciones, como tú muy bien has señalado en este día. Vengo de una familia múltiplemente bendecida, tengo 2 hijos que son mis 2 tesoros, la mayor bendición que he recibido. Entonces yo me pregunto, esa retribución que mencionaba Claudia hacia Jesús, hacia Dios, ¿cómo la he materializado a través de mi vivir? Y pues entonces uno se empieza a preguntar, ¿qué yo puedo cambiar?
¿Qué yo puedo hacer diferente para que cuando llegue ese momento de que yo esté en la cúspide de mi cruz, yo pueda decir, Padre, todo lo he hecho bien, lo he hecho según tu plan para mí, para los míos. Y yo creo que eso sería la satisfacción más grande que cualquier ser humano pueda cumplirse, o sea, que pueda tener. Amén. Y fíjate que casi entro en pánico porque entiendo que el próximo año te van a llamar a ti a que haga el programa y no a mí. Nunca tanto. Pero la verdad que todo depende de si tú ves el vaso medio lleno o medio vacío. Tú acabas de buscar el lado perfecto a esta palabra. Imagínate que muchas personas la han interpretado como una manera de derrota, una manera de entrega, una manera de, bueno, ya no puedo hacer más nada. Y es todo lo contrario, es que ya todo lo cumplí, ya hice tu santa voluntad y ya me voy tranquilo. Y como dice San Pablo, para mí morir es vivir. Claro. Y morir es ganancia. Cristo sabía que lo que le esperaba era bueno porque Él había cumplido todo. Tú, como un joven profesional, padre de familia, esposo de Elisa, que más adelante va a estar con nosotros y que no se va a poner celosa porque tú dijiste que los 2 tesoros tuyos son los niños, pero eso en el ámbito de hijos, de esposa, ella es la mujer maravilla para ti. Entonces, tú, que esperemos no sea en 50 años mínimo, si mañana te encontraras con Jesús, ¿tú dirías lo mismo que Cristo, que con 33 años pudo decir, todo está cumplido? ¿Tú te sientes plenamente, tú te sientes lleno, tú sientes que estás haciendo la voluntad de Dios? Yo siento que con Jesús a mi lado puedo ir cambiando mi vida y mejorándola día a día para lograr llegar a ese punto. Nunca somos perfectos, siempre estamos expuestos a tentaciones, a caídas, a tropezones, pero lo importante es, como hizo Jesús, tener clara la voluntad del Padre, que es que todos seamos santos, seamos salvos. Jesús logró completar su misión sin esquivar una bofetada, sin quitar su rostro a los salivazos, sin quitar su cuerpo a los latigazos. Simplemente Él conocía que ese era su plan de vida, de acuerdo a la voluntad del Padre. En nuestra vida, de seguro, yo estoy seguro que en mi vida Dios tiene un propósito. Y lo que yo le pido diario es que me ayude a descubrir cómo yo humanamente puedo contribuir a que ese plan se materialice y se materialice de manera perfecta como todo lo que Él hace. Entonces yo pienso que no importa si hoy tú puedes decir plenamente, lo he hecho bien, lo he hecho todo perfecto. Lo importante es que tú sí le digas a Jesús, Jesús, yo confío en ti y sé que contigo a mi lado voy a lograrlo y voy a ser perfecto. Amén. Ya queda poquísimo tiempo, solamente resta una palabra. Al regreso vamos a tener la familia en pleno, aquí todos completos, incluyendo a Elisa, precisamente la esposa de Gregorio. Nos vamos a ir a una pausa. Retornamos breve, pero con el último material que es sin desperdicio y que usted no se lo puede perder. Tu paz, lléname de tu amor. Qué bueno que hayas escuchado la voz de Dios y permanezcas en sintonía en este tu espacio Lléname de tu paz, por aquí, Super TV 55 y la voz de María. Ya llegamos a la parte final, solo resta la última palabra. Esta palabra está tomada de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahora tengo en pleno a la familia Ortega Grullón. Sin embargo, quien me va a ayudar en esta palabra es Elisa, la esposa de Gregorio, o Tito, como bien le conocemos. Elisa, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo diría que el espíritu de nosotros como padres son nuestros hijos. Y yo sé que una oración que no falta en tu boca y en tu corazón es a diario entregarle a Dios a Sara y a Samuel, tus hijos, que se han convertido ahora mismo en tu espíritu. Tú como madre, ¿cómo le dices a todas las que están en sintonía y a nosotros los padres también que vivimos con esa oración en la boca, que encomendemos a nuestros hijos, que son nuestro espíritu, a Dios siempre, en todo momento, en todo lugar? Y aquellas personas que no tienen hijos, entonces que encomienden su vida al mejor pastor, que siempre va a ser Jesús, aquel que en la cruz dijo precisamente antes de morir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sí, mira, estas fueron las últimas palabras del Señor, pero para mí son la clave.
es como el inicio de todo. Como tú lo dijiste, nosotros siempre como madre, como persona, encomendamos al Señor a nuestros hijos, encomendamos nuestras propias vidas, la de nuestra familia, y es la clave de todo, entregarnos al Señor, entregar nuestro espíritu a la voluntad del Padre. Cuando tú, por ejemplo, digamos a nivel de personal, estás atravesando, yo soy padre primerizo y Elisa, tengo que decirlo, prácticamente es mi segunda doctora, porque a ella yo le consulto todo, porque ya ella tiene una segunda experiencia. Cuando se ha congestionado un niño, cuando le ha llegado un virus, ahora que andan tantos en este tiempo por el cambio de clima, y tú llegas a la emergencia o al internado a llevar a ese pedazo de tu carne, esta oración, ¿cómo tú la haces vida en el diario vivir tuyo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mira, yo no me voy a ir muy lejos. Yo soy muy cuidadosa con mis hijos. Soy una madre muy protectora. Y a diario, en todo momento, en mi boca, siempre hay, Señor, cuídame a mis hijos. Hasta cuando yo estoy bajando la escalera con ellos, yo le digo, Señor, cuídame de no tropezarme, porque es que estamos expuestos a todo. La vida lleva demasiados tropezones y si nosotros no nos encomendamos a Dios, entonces, ¿quién nos va a salvar? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a proteger? Entonces, es todo. Es desde llevarlo al médico y decirle, yo pongo a mis hijos en las manos de este médico, de este doctor, pero yo sé que es el Señor que me lo va a cuidar, que me lo va a sanar, hasta en nuestro diario vivir, en todo. Amén. Fíjate que es interesante saberlo y entenderlo así, que a Dios tenemos que ponerlo en todo y que en sus manos debemos encomendar nuestro espíritu, que es nuestra vida, que es nuestra familia, y por eso me siento tan feliz y agradecido que ya llegando a la parte final yo pueda tener la familia en pleno. Yo quiero que haya un enfoque de un amplio donde se vean todas estas caras y cómo Dios utiliza a través de distintos ministerios a cada una de estas personas. Todos sirven de manera fija en la parroquia Corpus Christi de esta ciudad de Santiago. Son una familia que cuando tú mencionas la familia Ortega Grullón, todos la conocen allá en Corpus, empezando por el párroco William Arias, a quien enviamos un fuerte saludo. Entonces, ¿cómo Dios hace cumplida esa promesa de que cuando llega la salvación a tu vida, no solamente llega a ti, sino a ti y a toda tu familia? Yo le agradezco a Gregorio y a Orquídea que dijeron que sí a Dios. De igual manera a los padres, tanto de Alfredo como de Elisa, que también formaron y fomentaron esa fe en Cristo. Y por eso hoy, en pleno, ellos todos practican la fe, y no solamente de palabras, sino con hechos. Yo estoy muy agradecido con ustedes, no tengo con qué pagarle, Dios sí tiene con qué pagarle. Amén. Y sobre todo quiero invitarle a todos los que están en casa, que tienen un problema, que tienen una situación, confíen en Dios, entréguenle todo a Dios. Si Él mismo, que sufrió y padeció los dolores más horrorosos que podemos imaginar, pudo superarlo, tú y yo también podemos. No importa que el médico te haya dicho que ya no tienes más días de vida, Dios es el único que sabe y es quien tiene la última palabra. De igual manera, agradezco la disposición a abrir su corazón y a hablar no solamente de la palabra de Dios, sino de la palabra de Dios actualizada, que es el Cristo que llevamos cada uno dentro de nosotros. Abrir un poco ese testimonio de vida y compartirlo con tantos hermanos que estaban esperando justo una de esas palabras, porque se identifican con cada uno de esos testimonios que son diferentes, así como cada ser humano es diferente, así como dice la palabra de Dios, que ni los dedos de las manos son iguales. Agradecemos a ustedes su sintonía. Hoy hemos finalizado, mañana vamos a tener una nueva entrega igual a esta, pero con un contenido ya más adaptado al día sábado, un día donde acompañamos a la Virgen, un día donde la iglesia permanece totalmente en luto, pero un día donde la esperanza se hace más grande que nunca, porque estamos a punto de recibir la noticia de que Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Todos son de la Hermandad de Emaús, de Corpus Christi, y sobre todo todos son parte también fundamental de mi familia. Gracias a todos ustedes y a ustedes que están en su casa. Dios le bendiga rica y abundantemente. Y recuerden, no hay dolor más grande que el que Cristo sufrió. El tuyo es grande, pero en Cristo también tiene solución. Solamente debes decirle, Señor,
lléname de tu paz. Hasta aquí este espacio Lléname de tu paz. Sigue con la programación tanto de La Voz de María como del Canal 55, que en esta Semana Santa han preparado un manjar para que tú te deleites en los caminos del Señor. Amén. Bendiciones abundantes para todos ustedes y gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Bendiciones. Gracias.